Buenos días. En nombre de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y en coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional IDP, les brindo una cordial bienvenida a este webinario relacionado con el protocolo de aplicación de pruebas nacionales de la educación formal en el contexto de la emergencia por COVID-19. Es importante informarles que este webinario estará disponible en la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, www.dgec.me.go.cr, 2 semanas después de concluida esta actividad. El protocolo de aplicación de pruebas nacionales se estará enviando a las direcciones regionales de educación posteriormente cuando el Ministerio de Educación lo haya publicado en los medios oficiales. De la misma manera, estaremos transmitiendo este webinario en vivo a través del canal del IDP. Para el desarrollo de este webinario nos acompañan los funcionarios de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Quien les habla, Silvia Contreras Rabe, coordinadora de logística de pruebas nacionales, quien estará moderando este evento. A continuación tendremos las palabras del señor Pablo José Mena Castillo, quien es el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Lo escuchamos, don Pablo. Gracias, Silvia. Muy buenos días, un cordial saludo de parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública a todos los funcionarios de las direcciones regionales, así como de los centros educativos que esta mañana nos honran con su presencia y tenemos este espacio para poder compartir. De parte de la Dirección de Gestión, el más cordial saludo y también reiterarles nuestra mayor disposición a colaborar en los procesos educativos que llevan a cabo en los centros en el largo y ancho de todo el país. Esta mañana queríamos compartir con ustedes un protocolo que ha sido ya tramitado ante el Ministerio de Salud y también hemos ya contado con el aval del señor Ministro de Salud, donde el cual nos indica que el protocolo está listo para que se lleve a cabo la aplicación de pruebas nacionales. Hay que decir que este es un protocolo que pretende normar todas las directrices que se han ido emanando de parte del Ministerio de Salud y que en el caso de los centros educativos, cuando llevemos a cabo la aplicación de las pruebas nacionales, podamos hacerlo de acuerdo a y en el marco de toda esa normativa que en general no ponga en riesgo la salud de ninguno de los funcionarios ni tampoco de los estudiantes que eventualmente llegarán a la aplicación de las pruebas. Este es un protocolo que, como les digo, no pretende tampoco ser exhaustivo, es decir, habrán situaciones que se puedan presentar que no podamos en general poder contemplarlas todas en un protocolo, pues muchas de esas podrían ser imprevistos, pero que habría que de una u otra forma buscar respuesta y solucionar. El protocolo pretende ser una guía con una serie de directrices de cómo debemos de actuar ante esta situación y en especial en el escenario en el que nos encontramos, en el cual la salud de cada uno de los involucrados en la aplicación de pruebas nacionales es fundamental para todas las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación Pública. Así que esperamos que este protocolo venga a responder muchas de sus dudas de cómo se llevaría a cabo una eventual aplicación de pruebas nacionales. Y en este último punto también quiero ser reiterativo, también lo ha dicho el señor Ministro de Salud en una conferencia de prensa. El que se cuente con el aval para este protocolo no implica que ya se van a aplicar las pruebas, sino que por el contrario, esta será una decisión que deben tomar las autoridades y que será comunicada oportunamente. Lo que hay que decir es que como ministerio ya tenemos aprobado varios protocolos, dentro de ellos se encuentra el protocolo para la aplicación de pruebas nacionales y que en el momento en que contemos con el aval tanto del Ministerio de Salud como de la señora Ministra de Educación para poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas nacionales, estaremos ya preparados y listos y en especial con una normativa clara, precisa, estipulada en este protocolo para poder llevar a cabo la aplicación sin que esto ponga en riesgo, como les decía, la salud de cualquiera de los que estamos de una u otra forma involucrados en el proceso de la aplicación de pruebas nacionales. Hay que decir que entendemos la situación que estamos atravesando. Este es un año particularmente diferente, un año que
yo no voy a decir que sea peor o mejor que otros años, ha sido un año diferente que por un lado también nos ha presentado retos y que por otro lado también nos ha dado oportunidades de replantearnos, de repensar y también de rediseñar y repensar cómo debieran ser los procesos educativos de acá en adelante. Igualmente en ese proceso estamos en pruebas nacionales, repensando cómo son las pruebas nacionales, cómo debieran ser inclusive a futuro. Y por eso estamos ya trabajando en una serie de propuestas que oportunamente las autoridades estarían comunicando. Pero también somos conscientes que la aplicación de pruebas nacionales de forma digital debe ser una necesidad que en el corto plazo debemos afrontar y en eso hemos ido trabajando. De momento, contarles que este protocolo ya cuenta con la aplicación, ya la aprobación del Ministerio de Salud y que por tanto queremos compartir con ustedes los principales elementos que él contiene para que en el momento, como les decía, que contemos con el aval para poder llevar a cabo la aplicación de pruebas nacionales, estemos claros en qué marco y bajo qué condiciones debe llevarse a cabo la aplicación de estas pruebas. Espero que este sea un momento provechoso, que al final también tengamos un espacio para poder intercambiar opiniones, escuchar también sus interrogantes y de una u otra forma poderlas atender para que cuando tengamos el aval, como les decía, del Ministerio de Salud, podamos llevar a cabo la aplicación de pruebas, siempre teniendo muy claro que para todos es fundamental la salud de cada uno de los que estamos involucrados en las pruebas. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, don Pablo, por sus palabras. Nos acompaña la señora Florlenis Chévez Ponce, jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación. Escucharemos las palabras de doña Flor. Adelante, doña Flor. Buenos días, reciban un cordial saludo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. En este webinario nos acompañan directores regionales de educación, jefes administrativos, jefes de asesorías pedagógicas, asesores pedagógicos, asesores de circuitos escolares, directores de centros educativos y funcionarios del Ministerio de Educación Pública en general. Este día compartiremos una serie de elementos necesarios para la aplicación de las pruebas nacionales en el contexto en el cual nos encontramos debido a esta realidad de crisis sanitaria, de crisis de emergencia nacional. Será una mañana para compartirles e incitarles a que nos acompañen en este proceso una vez que se dé la autorización de la aplicación de pruebas nacionales. También estamos para servirles en cuanto a consultas que se generen de esta actividad el día de hoy y en días posteriores, quienes así lo deseen. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doña Flor, por sus palabras. A continuación tendremos las palabras del señor Luis Carlos Rodríguez León, asesor nacional de educación de adultos en atención al estudiantado con discapacidad. Bienvenido, don Luis Carlos. Buen día a todos y todas las personas que nos acompañan en este espacio. Estaremos para acá en esta mañana para evocar dudas relacionadas con la aplicación de apoyos educativos al estudiantado que así lo requiera en el contexto de pruebas nacionales, en el escenario particular que tenemos hoy en día, que es el contexto de emergencia con respecto a la emergencia sanitaria de COVID-19. Sean todos y todas muy bienvenidas. Muchas gracias, don Luis Carlos, por sus palabras. En el desarrollo de la dinámica de este webinario, inicialmente tendremos la participación de don Pablo Mena, quien expondrá el protocolo para la aplicación de las pruebas nacionales de la educación formal en el contexto de la atención por la emergencia del COVID-19. Al final de la presentación tendremos un espacio para que el público realice las preguntas. Para tal efecto, se habilitará el espacio de preguntas cerca de la finalización de la presentación. A continuación, escucharemos la exposición de don Pablo Mena.
Gracias, Silvia. Entonces vamos a ir en esta presentación repasando cada uno de los elementos que consideramos fundamentales a la hora de considerar que sean estipulados en el protocolo para la aplicación de pruebas nacionales de la educación formal en el contexto de la emergencia del COVID-19. También hay que decir que este mismo protocolo se aplicará también en el caso de la educación abierta. Entendemos perfectamente que muchos de ustedes principalmente están involucrados en la aplicación de pruebas nacionales de centros educativos formales, digámoslo así, pero también hay que decir que este mismo protocolo es el que se va a utilizar para las pruebas de educación abierta. Es en general aplicación de pruebas nacionales, pasando por cualquier tipo de pruebas que apliquemos a nivel nacional este año en el marco de la pandemia que estamos atravesando. Este protocolo ha sido revisado por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación Pública y es un protocolo más de varios protocolos que contiene el Ministerio de Educación Pública en el contexto de la emergencia. Hay que decir que, como bien lo mencionaba doña Silvia al inicio, en el momento en el que en la página del Ministerio de Educación Pública se den a conocer todos los protocolos, no solo este, sino otros, entonces ya estaríamos en disposición de podérselos hacer llegar. Pero hay que decir que el Ministerio cuenta con una, para decirlo de alguna forma, batería de protocolos que algunos responden a actividades específicas, como por ejemplo, en el caso nuestro, esta que es la aplicación de pruebas nacionales. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este protocolo? Es establecer las medidas sanitarias de acatamiento obligatorio para la aplicación de las pruebas nacionales que dirige la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. El indicador asociado a este protocolo es que el 100% de las personas funcionarias administrativas del MEP deben de conocerlo, y por eso estamos en este proceso también de divulgación de una u otra forma, y más que darlo a conocer, porque pudo haberse enviado, digamos, de una forma por vía de un medio, de una circular, queremos tener este espacio también para de una u otra forma interactuar con ustedes y explicar cada uno de los elementos que contiene este protocolo. Así que esperamos también que a partir de esta actividad y una vez que el protocolo sea, como les decía, distribuido, puedan también utilizarlo en la aplicación de pruebas nacionales. Así que hay que decir que una vez que se dé a conocer el protocolo, por supuesto que esperamos que pueda ser compartido por cada una de las personas que de una u otra forma están involucradas en la aplicación de pruebas nacionales. Siguiente. El alcance de este protocolo es que es, como ustedes entenderán, en el marco de esta pandemia de acatamiento obligatorio para todas las personas que estamos de una u otra forma involucrados en este proceso. Aquí hay que decir que lo que está escrito en el protocolo no puede ser cambiado, no puede ser de una u otra forma, para decirlo, interpretado por alguna persona, sino que deben en general se debe acatar lo que dice estrictamente este protocolo, porque como ya les decía, también ya contamos con el visto bueno del Ministerio de Salud, que espera que lo que indica este protocolo sea lo que se lleve a cabo tal cual. Entonces, por eso es que es, como les decía, de acatamiento obligatorio, no solo para los funcionarios, sino también, obviamente, para los estudiantes, que de una u otra forma son también los que se van a involucrar en la aplicación de las pruebas nacionales. Siguiente. Tenemos algunos prerequisitos para la implementación de este protocolo. Hay que decir que este protocolo es una medida para la preparación de una eventual reapertura de los servicios educativos, dentro de los que está, entre esos servicios presenciales, la aplicación de pruebas nacionales. Insisto en este tema de que todavía no se ha definido estrictamente cuándo va a ser la aplicación de las pruebas nacionales. Sí quisiera agregar que ya es de conocimiento de doña Giselle, la señora ministra, un séptimo escenario que hemos presentado, la aplicación de pruebas, que está siendo analizado por parte de ella y de la señora viceministra académica también, doña Melania, y que en el momento oportuno será comunicado, si fuera el caso, a toda la comunidad educativa. Hay que decir que también estas fechas tienen que llevar la respectiva aprobación del Ministerio de Salud y en este caso del ministro ahí de Salud que en este momento contamos. La aprobación de este protocolo no implica entonces, por tanto, esa autorización. Marco legal del protocolo.
Como ustedes bien conocen, la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Fundamental de Educación, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y su reglamento, la Política Nacional de la Contraloría General de la República de Costa Rica, el Decreto Ejecutivo sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, lineamientos generales que se contemplan en el protocolo, que han sido una serie de lineamientos que han sido ya emanados principalmente por el Ministerio de Salud, lineamientos generales para la reanudación de los servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el coronavirus COVID-19, lineamientos generales para propietarios y administradores de centros de trabajo por COVID-19, los lineamientos generales para la reactivación de actividades humanas en medio del COVID-19, lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el COVID-19 y los lineamientos generales para el uso del equipo de protección personal para prevenir la exposición del COVID-19 en servicios de salud, centros de trabajo y uso de mascarillas de uso comunitario. Entonces vean ustedes cómo todos estos lineamientos de una u otra forma han sido contemplados en este protocolo. Hay lineamientos que ustedes pueden conocer como estos que acabamos de decir, pero a partir de estos lineamientos muchos de los elementos que ellos contemplan se han ido reuniendo y contemplando en este protocolo. Siguiente. Normas que también están existiendo y que se han emanado para todo lo que implica la emergencia nacional que estamos atravesando. La primera, la especificación técnica de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, excluidos los centros de salud. La especificación técnica de mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños, requisitos de materiales, diseño, confección, etiquetado y su uso. Y también una serie de directrices. Vean ustedes que son una serie de documentos. Hacer este protocolo no fue para nada sencillo porque debíamos contemplar toda esta normativa. Directrices como sobre el protocolo para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19. La emanada también el 19 de marzo que se llama medidas necesarias para implementar el teletrabajo en todos los puestos teletrabajables. La circular también del 10 de marzo, que es sobre los lineamientos generales para el desarrollo de las labores en atención a la directriz emanada por el Ministerio de Salud del 9 de marzo del 2020. Algunos documentos de referencia que también hemos tenido, que se han contemplado en dicho protocolo, por ejemplo, los lineamientos generales para el uso del equipo de protección personal para prevenir la exposición al coronavirus, en servicios de salud, centro de trabajo y uso de mascarillas de uso comunitario, lineamientos técnicos para la prevención y contención de brotes del COVID-19 en los establecimientos de salud públicos y privados, los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 y los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el COVID-19. Vean que también estos documentos y lo que ellos contemplan, así como los lineamientos generales para limpieza y desinfección, han sido todos contemplados en la aplicación de este protocolo. Siguiente. Definiciones importantes que toda esta normativa contemplan y que siempre es bueno poner en estos protocolos para no perder de vista de qué estamos hablando y ante qué nos estamos exponiendo. El coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se conoce por sus siglas MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV. El coronavirus nuevo es un virus que no había sido identificado previamente en los seres humanos. Esta es una definición importante para entender de qué estamos hablando del coronavirus, y ahora hablamos del COVID-19, que es así como se le ha llamado, propiamente a la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra
que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. También, si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, podrían verse entonces contagiadas. Estas son definiciones del COVID-19 que también es importante repasar en cualquier tipo de normativa, como por ejemplo en este protocolo. Siguiente. Entonces tenemos casos positivos que quizás ya muchos hemos conocido y esencialmente es una persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad del COVID-19, portadora por tanto del virus que se le conoce por sus iniciales SARS-CoV-2. Así se le conoce a este virus. Casos sospechosos que también ustedes han conocido, que no son personas que han resultado positivas, sino que son sospechosas, y es una persona con síntomas respiratorios agudos, como por ejemplo fiebre, tos o dificultad respiratoria, más haber estado en contacto en el territorio con reporte de casos positivos o contacto con una persona positiva en los 14 días previos. Entonces tenemos casos positivos y sospechosos. Y también tenemos grupos vulnerables y de vulnerabilidad, que es la población de vulnerabilidad. Se considera a las personas, como ustedes bien lo saben, mayores de 60 años y aquellos funcionarios docentes o no docentes que presenten comorbilidad dentro del grupo de medidas como tales. Siguiente. Entonces, también como parte del protocolo tenemos que llevar a cabo un proceso no solo de divulgación, sino de capacitación, y para eso es el día de hoy que estamos compartiendo con ustedes todas las directrices que se contemplan en este protocolo. Las autoridades, por tanto, ministeriales serán las encargadas de informar a la población que existen protocolos específicos para la aplicación, en este caso, de pruebas nacionales. En primera instancia estamos compartiendo esta información con cada uno de ustedes y en segunda instancia podríamos compartirla con más personas. Pero esperamos que una vez que ya los protocolos sean públicos en la página web del Ministerio de Educación Pública, no solo ustedes, sino cualquier persona que acceda a la página pueda no solo consultarlos, sino también puedan ser de uso eventualmente ante una aplicación de prueba nacional. Se enviará por correo electrónico oficial del MEP el protocolo para la aplicación, como les hemos dicho, a las direcciones regionales de educación y a los coordinadores regionales de las pruebas para que se divulgue entre el estudiantado y los delegados participantes de cada una de sus regiones. Hoy también por eso hemos invitado a directores de centros educativos y funcionarios de centros educativos que de una vez esperamos puedan conociendo y teniendo un acercamiento a este protocolo. Dentro de la capacitación y divulgación del protocolo de aplicación, entonces, nos corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad enviar, en el caso de las pruebas de educación abierta, un delegado ejecutivo, que eso también se contempla, como les he dicho, este protocolo se va a utilizar tanto para pruebas de educación formal, como le hemos llamado, como también de educación abierta, y también estaríamos enviando delegados de aula para que mediante un link puedan descargar el protocolo y también podamos, en este caso, capacitarlos cuando llevemos a cabo la aplicación de pruebas de educación abierta. Como ustedes bien conocen, en la aplicación de pruebas abiertas contamos con un instructivo que también debe ser utilizado, pero que este protocolo viene a marcar algunas diferencias y, para decirlo, algunas particularidades que en razón de la emergencia nacional se deben contemplar y que el instructivo que tradicionalmente hemos tenido para la aplicación de pruebas, tanto de formal como de educación abierta, no lo había contemplado. Entonces esperamos también poder capacitar no solo a funcionarios del MEP, como lo estamos haciendo en este momento, sino también a estos delegados ejecutivos y de aula que designamos para la aplicación de pruebas de educación abierta. Como ustedes bien conocen, las regiones también se reúnen en una serie de núcleos donde se podrían trabajar estos protocolos y también recibir capacitación al respecto. Reiterar que de parte de la Dirección de Gestión estamos en la mayor anuencia de cuando lo requieran y tengan alguna reunión y podamos participar en ella para eventualmente aclarar dudas o inclusive explicar aún mejor lo que implica
la aplicación de este protocolo. Siguiente. El delegado ejecutivo, por último, deberá capacitar entonces antes de la prueba también a cada uno de los delegados de aula o en general el personal que tiene a cargo para la aplicación de pruebas nacionales. Esto también es muy importante, aun cuando ya se haya capacitado, antes de la aplicación de pruebas se debe repasar cada uno de los lineamientos que se estipulan en este protocolo. Logística de aplicación. Vamos a hablar ahora sí de algunos detalles que es importante. Algunos ya se han contemplado en los instructivos que ya mencionaba que tenemos para pruebas nacionales y algunos otros sí tenemos que incorporarlos recientemente a razón de la emergencia nacional. Lo primero es que, como ustedes bien conocen, el delegado ejecutivo y los de aula deben de presentarse a la sede. En este caso, si fuera una aplicación en horas de la mañana, a las 7 de la mañana deben presentarse a la sede para que tengan tiempo suficiente de repasar este protocolo. Segundo, en el caso de pruebas de educación abierta, hemos estipulado también dividir la aplicación. Aquí hay que decir que este modelo podría también replicarse en educación formal. Esto va a depender de la cantidad de matrícula que tengamos y es un escenario en el que anteriormente no hemos nunca incursionado como ministerio, y es partir la aplicación, para decirlo, en dos momentos diferentes para que en este caso no haya aglomeración de personas en cada uno de los espacios, tanto del centro educativo como fuera del centro educativo. Es decir, como ustedes entenderán, los estudiantes ingresan al centro educativo y en horas tempranas puede ser que haya una aglomeración afuera, y esto lo queremos evitar. Por eso es que también contemplamos poder partir la aplicación de ser necesario y dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos matriculados. Por ejemplo, en el caso de educación abierta y específicamente en el programa de bachillerato formador es suficiente, como ustedes muchos han conocido, ya hemos propuesto la aplicación de unas pruebas A y unas pruebas B, que se aplicarán, por ejemplo, en fines de semana diferentes. Por ejemplo, en este caso, en 4 fines de semana. De tal forma que durante esos 2 fines de semana se aplique el calendario de pruebas propuesto a una parte de la población inscrita y en los otros 2 fines de semana se repita este calendario de aplicación. No es las mismas personas, sino que, me explico, las personas, el total de la población que tenemos inscrita para pruebas nacionales se divide, en este caso, en 2 bloques. También les adelanto, estamos valorando la posibilidad de que se divida inclusive en 3 bloques dependiendo de la matrícula. Entonces, esta es una salvedad que hay que hacer y que hay que considerar porque, insisto, queremos que no haya aglomeración de estudiantes tanto al ingreso, durante la aplicación, propiamente en el centro educativo, como también a la salida de la aplicación de las pruebas. Entonces, por eso es que tiene que ser comunicado ampliamente este sistema, para decirlo de alguna forma, y el estudiante tiene que saber en cuál tipo de prueba le corresponde aplicar. Es decir, si tiene que presentarse a las A, a las B o eventualmente inclusive hasta una C. Esto tiene que ser claramente comunicado para que el estudiante no cometa el error de presentarse a una aplicación que no le corresponde, porque en ese caso no le vamos a dejar hacer pruebas. Es decir, si el estudiante le corresponde hacer las pruebas A y no llega a la aplicación y después quiere hacerlas en las pruebas B, porque por alguna razón no llegó a las pruebas A, no le va a ser permitido hacer las pruebas B, porque ya tenemos claramente el padrón estipulado y la organización del centro educativo. Porque como bien lo dice al final de este segundo punto, como también ya ha sido anunciado por parte de las autoridades, estamos haciendo una distribución de máximo 10 postulantes por aula. Esta fue una decisión también importantísima para la aplicación de pruebas nacionales que demandó una serie de reflexiones, análisis e inclusive de medidas, porque como ustedes bien saben, aún cuando la DIE maneja medidas estándar para el tamaño de las aulas educativas, no siempre todas las aulas de este país tienen el mismo tamaño. Entonces, esto demandó comenzar a medir aulas inclusive, porque lo que tenemos que garantizar es que mínimo entre estudiante, en general postulante a las pruebas, y también el aplicador, que también está en el recinto, debe haber un distanciamiento de 1,80 m. Entonces, esto nos demandaba tomar una decisión de cuál sería ese máximo de estudiantes que podíamos tener por aula.
Es así como después de varios análisis, evaluaciones, inclusive recibimos criterios, consultamos con personas, con directores de centros educativos, llegamos a este número de 10 postulantes. Entendemos que puede haber aulas más grandes, perfectamente, que quepan más estudiantes guardando el distanciamiento, pero en este caso no podíamos corrernos el riesgo de que tampoco los funcionarios iban a llevar una cinta métrica ahí para medir si era 1,80 m y cómo hacían la distribución. El protocolo no puede dejar esto abierto a una decisión, digámoslo, de un delegado de aula o un delegado ejecutivo, sino que esta debería ser una decisión ya establecida en el protocolo, así que fue donde tomamos la decisión de que máximo 10 estudiantes, con una distribución que ustedes van a conocer ahorita, porque también no se sientan en cualquier lugar o de la forma que el delegado de aula lo decida, no, eso tampoco va a quedar a criterio de un funcionario del ministerio, sino que ya existe una distribución. Entonces decir que este número de 10 ha sido un número que hemos pensado, repensado, evaluado, hemos recibido propuestas, entendemos que hay aulas que pueden entrar bien 12, inclusive recibimos información de aulas que pueden tener hasta 15, pero sí vemos que lo mínimo que las aulas más pequeñas, sí 10 caben, aun cuando el aula sea, digamos, un tanto más pequeña que otras. Entonces, decir que este es un número importantísimo y que tiene que ser, sí, no cambiado. No es que yo decido que porque el aula es más grande voy a, entonces, a incorporar 12 estudiantes o 11. Eso no lo puedo decir. Aun cuando el aula tenga las condiciones, entonces, más amplias, debo siempre respetar esta directriz de 10 estudiantes por aula. Como ustedes entenderán, esta decisión tiene implicaciones a todo nivel. Eso también multiplica la cantidad de funcionarios que estamos involucrados en la aplicación de pruebas nacionales, multiplica también la distribución, la logística, es decir, hay condiciones, pero esto, sin lugar a dudas, es una medida que nos va a permitir que el distanciamiento social también en la aplicación de pruebas nacionales se respete al máximo. Tercer elemento, para el ingreso entonces de los postulantes, que generalmente, recordarán ustedes, todos ingresaban y generalmente en el mismo momento, esto no va a suceder ahora sí, sino que el ingreso de los postulantes, por eso es que, o por ejemplo, en una aplicación que inicia a las 8:30, 9 de la mañana, se está previendo que desde media hora antes o una hora antes, como bien lo indica el protocolo, por ejemplo, desde las 8 de la mañana, respetando las medidas sanitarias, los estudiantes vayan ingresando, de tal forma de que no haya aglomeración a la hora de ingresar, ni tampoco en buscarse en los padrones. Recordarán ustedes que generalmente publicamos un padrón afuera de la sede y un padrón en el aula. El de fuera de la sede no lo vamos a publicar ya, sino que para evitar esa aglomeración afuera de la sede, sino que el estudiante va a ver el de aula, son 10 por aula, y entonces pueden ir ingresando desde tempranas horas, como en este caso 8 de la mañana, para que puedan ubicarse en el aula, se sienten en el espacio que les corresponde, esperar que otros vayan ingresando para que no coincida la aplicación, ni mucho menos haya, para decirlo de una forma, filas esperando fuera de las aulas. Siguiente. Se deberá contar con la señalización respectiva en torno al cumplimiento de los protocolos. Entonces, en esto también hay que, como los centros educativos también lo tienen estipulado, por ejemplo, una pregunta recurrente en la aplicación de pruebas es que pueden suceder contingencias como, bueno, ¿qué pasa si tiembla? Por ejemplo, hay un temblor. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, todos los centros educativos deben de cumplir una normativa en torno a la evacuación y deben de tener debidamente señalizados cuáles son los puntos de reunión, por ejemplo, o en este caso las vías de evacuación ante una situación como, por ejemplo, una contingencia que podría darse en este país, que como ustedes bien saben, está propenso también a el tema de los temblores, que se pueda dar un acontecimiento como esto y que entonces haya que, por ejemplo, evacuar. Entonces hay que decir que hay que respetar la señalización que ya tenemos en los centros educativos para el cumplimiento de todos los protocolos que tenemos establecidos. Una vez que cada postulante finalice la prueba, se deja entonces su folleto. Esto es muy importante porque en el caso de educación abierta, por ejemplo, los folletos se entregaban al final.
Ahora no va a suceder así, sino que inmediatamente le vamos a dar su folleto. También en educación formal. Recordarán ustedes que, por ejemplo, tenemos pendiente la aplicación de pruebas de rezagados de bachillerato, la que debió haber ocurrido en abril. Por ejemplo, si llevamos a cabo esta aplicación, los folletos quedaban en resguardo de la dirección. En este caso, los folletos se le va a entregar al estudiante. Primero, porque es el folleto del estudiante y podría ser que el estudiante obviamente lo ha manipulado. Entonces esperamos que él se pueda llevar su folleto mejor y que no quede en manos de la dirección, porque eventualmente después tendría que, en una situación en la que entreguemos resultados y quiera presentar un recurso de revocatoria en contra de los resultados, por lo que comúnmente conocemos como una apelación, solicita el folleto. Entonces, este folleto ya se le va a entregar al estudiante de tal forma que él lo disponga, se lo pueda llevar y entonces no tenga que volver a la dirección e inclusive imagínense en un centro educativo grande probablemente se haga fila para recoger los folletos, sino que el estudiante disponga de su folleto una vez finalizada la aplicación de las pruebas. Esta es una variante importante que anteriormente no la cumplíamos, como le digo, pero ante la situación que estamos viviendo de emergencia, esta es una decisión que se ha tomado y que nos parece prudente para que el estudiante cuente de una vez con su folleto y no tenga que volverlo a solicitar o inclusive presentarse al centro educativo a solicitar el folleto. Entonces, en el caso de educación abierta, como les decía, no solo el estudiante se le entrega el folleto, sino que el estudiante firma el acta de asistencia, también en educación formal, ¿verdad? Que por cierto, vamos a ver más adelante, el estudiante tiene que llevar sus implementos, es decir, su lapicero, por ejemplo. No se debe prestar lapiceros, ni calculadoras, ni borradores, lápices, etcétera. Está prohibido el prestar instrumentos. Cada quien tiene que portar su lapicero, ¿verdad? Por el tema también de no compartir de una u otra forma este tipo de implementos y que esto pueda generar algún tipo, por ejemplo, de contagio, ¿verdad? Entonces, firma el acta con su lapicero e inmediatamente se retira del aula, de la sede. No debe esperarse, aun cuando la aplicación no haya finalizado, porque tal vez puede ser que haya estudiantes que todavía estén realizando la prueba. Se debe retirar del aula y de la sede. En el proceso siguiente el estudiante, ¿verdad? Seguidamente el estudiante, entonces se retira del aula y de la sede. Eso es lo que estamos proponiendo en este protocolo para que no se quede tampoco en el colegio, por ahí en el corredor o, no sé, en la soda, sino que aplica las pruebas y por favor se retire de una vez. Siguiente. Esta es la distribución del recinto. Entonces vean que, como les he dicho, no va a ser decisión del delegado de aula cómo acomoda los pupitres, sino que debe acomodarlos de esta forma, ¿verdad? Suponiendo que donde tenemos el título ahí, distribución del recinto, está la pizarra, ¿verdad? Entonces tenemos el escritorio, en este caso del aplicador, ¿verdad? Y a partir de eso ubicamos los pupitres en ese acomodo tal cual está ahí, ¿okay? Pupitre 1 hasta el pupitre 10. Ese es el acomodo que se ha estipulado, siempre tratando de respetar que exista aproximadamente 1,80 m. Tendemos perfectamente que no siempre todo el mundo va a andar una cinta ahí midiendo que si es 1,70 m o 80, pero que sí aproximadamente sea 1,80 m o unos 2 metros. Ahora hay criterios inclusive, como han escuchado ustedes, de que hablan de que esa medida debe ser mayor al 1,80 m, pero lo estipulado en la normativa que tenemos en este momento aprobada y emanada por el Ministerio de Salud nos indica que debe ser 1,80 m en todas las direcciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, reiterar, esta es la distribución de las aulas. Si existe más de 1,80 m entre los pupitres, no va a haber ningún problema, pero sí no debe existir menos. Siguiente. En el proceso entonces de aplicación, como en los instructivos que hemos emanado, hemos dado momentos de aplicación. Entonces tenemos un momento que es antes de la prueba, el momento de la aplicación de la prueba y posterior a la prueba. De esos momentos vamos a hablar también en este protocolo, especialmente en algunos elementos que a raíz de la emergencia nacional tendrían que variar para la aplicación de las pruebas nacionales. Entonces, lo primero es que se debe cumplir a cabalidad los protocolos establecidos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué indica también el protocolo? Bueno, tienen que, para ingresar a los centros educativos, utilizar mascarilla o careta, pero o cubrebocas, como le llamamos también. Eso no es aleatorio. Y si una persona, por ejemplo,
pretende ingresar un estudiante funcionario al centro educativo sin cubrebocas y mascarillas, no podrá llevar a cabo la aplicación de pruebas nacionales. Siguiente. Colocar rotulación fuera de las instalaciones, donde se informe de estas medidas. ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, también debe de haber alcohol en gel, también debe de haber, como ustedes bien lo saben, lugar como unas pilas para lavarse las manos, también debe haber condiciones, los baños rotulados, dónde están las pilas, dónde pueden, todo esto tiene que estar rotulado en los centros educativos. Tomar las medidas de distanciamiento social que hemos hablado en todo momento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si un estudiante se pone de pie para entregarle la prueba al docente aplicador, entonces no puede haber otro a la par de ese, solo puede atender uno a la vez, de tal forma de que en todo momento siempre acatemos el tema del distanciamiento de las personas. Y digo las personas porque esto involucra también inclusive a funcionarios. Cuando el delegado ejecutivo también recibe el material de parte de los aplicadores, igualmente no debe haber aglomeración y debe haber distanciamiento también entre los aplicadores. Colocar puestos de desinfección con dispensadores de alcohol en gel, toallas de papel desechable y recipientes para residuos generados. Esto es muy importante, ya se los decía. Esto es algo que los centros educativos en general deben de cumplir. Sé perfectamente que ya hay centros educativos que han ido de una u otra forma cumpliendo con esta normativa y hay esfuerzos que hay que realizar. Aquí hay que decir que si un centro educativo en este momento no cuenta con estas condiciones, debe comunicarse con la dirección regional para que haga el trámite respectivo de cómo debiera ser para cumplir con este tema, tener dispensadores de alcohol en gel, toallas en general, el manejo de residuos. Esto porque es algo que ya tienen que estar cumpliendo los centros educativos. Es decir, no es algo que los centros educativos van a hacer hasta el momento de la aplicación de pruebas nacionales, sino que es algo que los centros educativos ya al día de hoy tienen que estar cumpliendo según normativa que se ha emanado. Y digo esto porque, como ustedes bien lo saben, los centros educativos no están cerrados, deben de estar abiertos y deben haber funcionarios ahí, funcionarios que igual deben de tener estas condiciones que se indican acá, alcohol en gel, toallas, etcétera. Eso debe estar ya en este momento en los centros educativos. Es decir, esperamos de que esto no sea nada novedoso para los centros educativos, pero si por alguna razón alguno no tiene las condiciones, debe comunicarse con la dirección regional para hacer los trámites respectivos para ver cómo conseguimos estas condiciones. El personal encargado también de limpieza de la sede, que como ustedes bien lo saben son los conserjes. Este personal deben de desinfectar todo el mobiliario antes de la aplicación. Entonces por eso los conserjes que estarían designados para la aplicación de las pruebas nacionales deben de presentarse con mucha anterioridad y desinfectar pupitre por pupitre. Y por supuesto que deben de contar con todos los implementos de limpieza que deben de ser también en este caso proporcionados. Pero sí hay que decir que la desinfección de los pupitres debe darse antes y por eso debe darse con bastante anterioridad, dependiendo del tamaño de la sede, la cantidad de estudiantes, pues esto también entendemos que podría llevarse un tiempo prudencial. El personal encargado entonces de limpieza de la sede deberá limpiar constantemente también los servicios sanitarios. Esto es muy importante, hay que ser muy vigilante durante la aplicación, que constantemente que los estudiantes van a utilizar los servicios sanitarios también sean desinfectados. Por eso hay que estar muy vigilante y pendiente de desinfectar también estos servicios que entendemos perfectamente podrían ser utilizados no solo por los estudiantes, sino también por el personal que lleva a cabo la aplicación de pruebas nacionales. Continuando con el proceso antes, solo deberán ingresar a la sede los postulantes. Y este es otro tema muy importante que ya lo hemos visto en general, por ejemplo, en el comercio y también lo hemos visto en muchas instituciones. E igualmente en el caso de pruebas nacionales, esta normativa debe respetarse a cabalidad. Bajo ninguna razón puede el postulante ser acompañado por un familiar, por ejemplo, o algún amigo. La excepción se valoraría dependiendo de las circunstancias y eso puede pasar, por eso Luis Carlos también nos acompaña en este momento, de si el estudiante tiene algún apoyo educativo que sí requiera el acompañamiento, por ejemplo, de
un tutor o en este caso de una persona que por alguna razón asociada a discapacidad deba acompañarlo. Pero estas son las excepciones. En general, solo ingresan los postulantes a las pruebas y no debe ingresar ningún tipo de acompañante. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben perfectamente. Hemos tenido el caso de padres de familia que acompañan a sus hijos. Yo recuerdo a algunos padres de familia que decían, yo quiero ver que realmente entre al aula y que no se me vaya para otro lado. Pues qué pena, señora, señor, no puede ingresar a la sede. Ahora por el tema de aglomeración no podemos dejarlo. O inclusive hemos tenido casos de situaciones de que, por ejemplo, ya en educación abierta de adultos que se hacen acompañar inclusive por sus hijos. Qué pena, pero en este momento no estaría permitido que ingresen, por ejemplo, en este caso, un acompañante que podría ser un hijo. En general, los acompañantes estarían, como les digo, prohibidos, excepto que se justifique por una necesidad específica debidamente, para decirlo así, documentada. Siguiente elemento es que el personal encargado de la recepción de los estudiantes, es decir, por ejemplo, entiéndase esto, oficiales de seguridad, los que están a la entrada de la sede, deberán impedir el ingreso de postulantes con síntomas o con signos de resfrío o gripe de la sede. Aquí es donde el tema es que puede ser que ya el centro educativo disponga de algunos dispositivos, como por ejemplo esos termómetros que le ponen de temperatura, eso podría suceder, pero el personal en general de seguridad y el que esté al ingreso de la sede debe estar vigilante de si detectan de que puede haber alguna situación que evidencie que un estudiante tenga algún síntoma de resfrío o de gripe. Y en esto es cierto que ninguno somos doctores, ni tampoco tenemos el diagnóstico, pero sí, si vemos algunos elementos de esto, podríamos impedir el ingreso de esa persona a la sede y en este caso, como bien lo dice ahí, y los oficiales de seguridad de los centros educativos lo conocen perfectamente, llevan a cabo una bitácora, y en su bitácora ahí, entonces, estarían indicando que por una situación que se presentó, dejan no ingresar a una persona. Pero aquí también se deben de acompañar por autoridades del centro educativo que también podrían tomar criterio eventualmente y eventualmente inclusive también referir a un centro de salud si fuera en este caso necesario. Hay que decir que son síntomas que sean evidentes. Insisto en ese tema porque ninguno tenemos un test ahí para saber si realmente tiene gripe o COVID o un resfrío, sino que sean síntomas que a claras luces sean evidentes, ¿verdad? Siguiente. Las personas, entonces, con síntomas como gripe, tos, dolor de garganta, congestión nasal, con pérdida del olfato o del gusto, o obviamente diagnosticadas ya con el COVID-19, no deben presentarse a la aplicación de pruebas. Y esto está muy claro porque va a existir la pregunta. Yo he sido diagnosticado con COVID-19, pero tengo que hacer el examen. ¿Me puedo presentar? Yo voy con mascarilla y con careta y yo, no sé, no. Definitivamente no, ahí no hay excepción. Usted no se puede presentar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo necesito hacer la prueba. Bueno, pues entonces, como usted ya es diagnosticado, por ejemplo, con COVID, en este caso, entonces ya tiene una medida y esa medida probablemente justificará, en este caso, una reprogramación de su prueba en otro momento. Pero mientras tanto, no. Y digo esto porque algunos ya tienen un diagnóstico porque han sido positivos, pero vimos en las diapositivas anteriores que también podemos tener casos sospechosos. Y esos casos sospechosos igualmente deben guardar cuarentena. Y entonces también no deben ingresar a una sede para la aplicación de pruebas nacionales. Aun cuando digan que quieren hacer la prueba, que la necesitan, que para el trabajo, que porque quiere estudiar en la universidad. Qué pena, pero mientras exista una medida, en este caso, ya inclusive emanada por el Ministerio de Salud, no se debe dejar el ingreso de estas personas. Insisto que esto ha sido aprobado, cada uno de estos detalles por el Ministerio de Salud. Todos los involucrados entonces en la aplicación de pruebas nacionales, así como los estudiantes que se presenten a las pruebas, deberán cumplir con cada uno lo que se indique en este protocolo. Siguiente. Los postulantes deben presentar, como ustedes bien lo saben, un documento de identificación. Esto no es nuevo, siempre se ha solicitado un documento de identificación que le presentan al delegado de aula o delegado aplicador. Solo que aquí viene una variante. En el pasado, ustedes recordarán
que ese documento de identificación lo dejaban en custodia del delegado de aula. En este caso, eso va a cambiar, sino que únicamente ese documento de identificación que porta el estudiante se lo enseña al delegado de aula, ¿verdad? Y el delegado de aula verifica que coincida, obviamente, la persona, ¿verdad?, con el documento, ¿verdad? Por eso se debe presentar antes de la aplicación y no lo debe tocar ni el delegado de aula ni nada. O sea, es decir, la identificación de los postulantes no debe ser manipulada por el delegado de aula, por ejemplo, o por el delegado ejecutivo, o por nadie, sino que el estudiante muestra su identificación, el delegado de aula verifica que es la persona, ¿verdad? Y la identificación queda siempre en manos del postulante. ¿Estamos? Pero esto, insisto, no debe ser entregado a nadie. Esta es una variante importante, recuerden, porque antes sí se le entregaba al delegado de aula. Toda persona postulante debe portar los instrumentos necesarios para la realización de pruebas. Esto en el protocolo es bastante detallado. Aquí ponemos solo una idea fundamental que queremos compartir con ustedes, y es que no se permite compartir ningún tipo de instrumento. Por eso decía, ni borrador, lápiz, calculadora, lapicero. Deben de traerlo. Si no lo trae, qué pena. No puede hacer la prueba, por favor retírese, pero usted tiene que traer sus implementos. No pueden prestarse. Digamos, yo entiendo perfectamente que en un afán de colaboración muchas veces los delegados de aula o inclusive un compañero dice, yo tengo otro lapicero, tome, yo se lo presto. No. También puede pasar, y eso ha sucedido, que la calculadora precisamente en el momento de la aplicación falló. El lapicero precisamente en el momento que está haciendo la prueba se acabó, se le acabó la tinta. ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que traer otro, yo no le puedo dar otro, no le puedo. Usted tiene, y por eso hay que prever y decirle claramente a los postulantes que eventualmente anden otro lapicero, por ejemplo, o otro lápiz, pero no podemos, hay que ser claro, facilitar ningún instrumento de aplicación. Cada quien debe portar los que necesita. Los padrones con los listados de los estudiantes postulantes estarán publicados entonces en el sitio web del Ministerio de Educación Pública, así como en la Dirección de Gestión. Es decir, no se van a pegar afuera de las sedes, sino que deben de estar publicados. Los vamos a publicar en el caso de pruebas también de colegios, los vamos a enviar a las direcciones regionales para que a su vez los publiquen a los centros educativos, y los centros educativos los distribuyan entre la comunidad educativa y ya sepan inclusive a qué aula le corresponde. En qué aula está colocado, porque en esto, insisto, no se van a colocar afuera, porque imagínense ahí muchos estudiantes buscando saber en qué aula le toca y uno cerca del otro, y a qué hora usted garantiza que realmente haya un distanciamiento de 1,80 m entre las personas afuera de la sede. Es muy difícil. Por tanto, los padrones afuera de la sede o en una pizarra que los poníamos, por ejemplo, dependiendo de las condiciones, eso no va a ocurrir ahora en pruebas nacionales, en el marco que tenemos de la aplicación de pruebas nacionales en esta emergencia nacional. Los padrones entonces no deben ser colocados, como acabo de decir, afuera de la sede, como se acostumbraba por protocolo anteriormente. Al llegar entonces a la sede, el estudiante postulante, ¿qué debe hacer? Hará una sola fila, guardando un distanciamiento de 1,80 m para ingresar, si es necesario hacer la fila, si no, de una vez ingresa, a fin de que la entrada no se propicie, la aglomeración de personas. ¿Estamos? Es decir, y aquí hemos puesto una hora de 8 de la mañana, pero hay que decir que si la sede es muy grande y necesitan ingresar con más anterioridad, que lo hagan de tal forma que no haya aglomeración. Debe portarse desde el ingreso a la sede mascarilla o careta, esto les decía, no es opcional, es un requisito, el estudiante debe de portarlo, ¿verdad? Y también no solo portarlo, mantenerlo colocado durante todo el proceso de aplicación. No es que cuando ya llegue yo al pupitre, ¿verdad? Y como yo tengo distanciamiento por todo lado de 1,80 m y entonces me siento, quiero sentirme más cómodo, entonces me quito la careta o me quito el cubrebocas o mascarilla. Eso no puede suceder, debe inclusive mantenerlo, igual que el estudiante, el aplicador y cualquier funcionario que en ese momento esté involucrado en el proceso de aplicación. Y eso incluye inclusive también a conserjes, por ejemplo, efectivamente. Es decir, el portar la mascarilla, cubrebocas o careta siempre va a ser obligatorio en todo momento, al ingresar, durante y después al finalizar.
Interrumpimos un momentito a don Pablo con todo respeto para informarles que en este momento se va a habilitar el espacio de preguntas relacionadas con el tema de exposición. Muchas gracias, don Pablo. Puede continuar. Gracias, Silvia. Entonces, esto era antes de la aplicación. Tratamos de resumir elementos más importantes y sobre todo algunos que marcan diferencia a los procesos que tradicionalmente hemos llevado a cabo en la aplicación de pruebas nacionales. Indicar y reiterar que en el protocolo se indica con mayor detalle cada uno de estos elementos. Ahora sí, durante la aplicación. Durante la aplicación, el delegado de aula debe dar indicaciones establecidas en los instructivos que son emanados por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Y hay que decir que no los puede cambiar ni un delegado de aula, ni un delegado ejecutivo, de acuerdo a lo que indique este protocolo y el instructivo que se va a emanar, ¿verdad? Que obviamente son congruentes, deben de ser respetados a cabalidad. Al finalizar la prueba, entonces el delegado de aula debe dar las indicaciones establecidas en los instructivos, es decir, en esto, como ustedes bien lo saben, recoger la hoja lectora, revisar que esté bien llenada, bien llena, que también la portada del examen, etcétera, ¿verdad? El delegado debe colocar un pupitre al lado. Vieron ustedes en la imagen que había un pupitre ahí al lado. Ustedes, algunos dijeron, ¿y ese pupitre qué era? ¿De ejemplo? No, es que ese pupitre, si vieron el diagrama, lo recordarán ustedes, ese pupitre es el pupitre que debe colocar ahí el delegado de aula, el delegado aplicador, para que cuando el estudiante llega a entregarle la hoja lectora y el cuadernillo, entonces se siente ahí, se espere y ahí le revise. Pero vean que siempre tiene que estar a un distanciamiento de 1,80 m. Entonces, en realidad, si ustedes lo ven ya entendiendo un poco mejor el diagrama, hay 10 pupitres en el cual podría haber 10 postulantes a pruebas o estudiantes, un pupitre más que pone en este caso el delegado de aula para recibir el material y el escritorio del docente. Aquí hay una pregunta que nos van a hacer probablemente y es, bueno, pero el aula tiene 20, 30 pupitres, ¿qué hago los demás pupitres? Porque yo nada más necesito esos pupitres. Entonces, puede haber esencialmente dos opciones. Puede haber varias opciones, pero yo me permito decir dos. Una es que los pupitres sean acomodados en algún sector del aula que no sea ocupado. Eso puede pasar porque hay aulas muy grandes, entonces puede ser que al final, no sé, en un costado se puedan apilar o acomodar ahí los pupitres. O de ser necesario también sacar los pupitres del aula y ponerlos afuera en el pabellón, en el corredor afuera, qué sé yo. Pero sí tienen que estar claramente identificados esos 11 pupitres, 10 para los postulantes, 1 para cuando se recibe el material y el, digamos, escritorio del delegado aplicador. Eso tiene que estar claramente indicado y con el distanciamiento que en este caso debemos de respetar. Insisto que esas son dos opciones, podría haber más opciones dependiendo del aula, los pupitres y las condiciones del centro educativo. Entonces, por eso es que el estudiante cuando finalice la prueba se sienta en ese pupitre que el delegado de aula ha puesto a disposición, ¿verdad? Ahí el delegado de aula revisa el material, atiende de forma individual a cada estudiante que concluya la prueba y una vez que finaliza, entonces le pide al estudiante que se retire y entonces atiende al siguiente que espera su turno, ¿dónde? En el pupitre que le corresponde, donde está. En ese pupitre solo puede haber una persona, ¿verdad? Conforme a cada estudiante finalice entonces la aplicación, deberá firmar los documentos, por ejemplo las actas de asistencia, requeridos en su propio bolígrafo. Eso es muy importante, no es que yo, por ejemplo, en una costumbre algunas veces de algunos delegados de aula poner el acta de salida que llamamos acta de asistencia y también ahí mismo, en este caso, colocar un lapicero. Eso no debe funcionar, sino que en este caso lo que debe hacerse es que el estudiante debe llevar su propio bolígrafo y con su propio bolígrafo firmar esa acta. No debe facilitársele uno. Esto es muy importante. Algunas indicaciones específicas, porque también ustedes deben de entender que tenemos zonas con alerta naranja, que hemos llamado, todavía no tenemos alerta roja, hemos llegado a amarilla, naranja. Esto también debe ser contemplado en el protocolo. ¿Qué va a pasar en esos lugares?
yo quiero dejar esto muy claro porque puede ser que en este momento haya algunos lugares, cantones, distritos que tengan una alerta naranja, pero cuando llevemos a cabo la aplicación ya no tengan esa alerta naranja, y otros que al día de hoy inclusive no la tienen, que en el momento de la aplicación podrían tenerla. Entonces, esto es una situación que también tenemos que contemplar y que no podríamos definir mucho menos con anterioridad, y mucho menos el día de hoy, que todavía, inclusive, insisto, no se ha comunicado oficialmente cuáles serían las posibles fechas de aplicación de estas pruebas. Entonces, hay que decir que en el momento que llevamos la aplicación, y eso es muy importante, en el momento que llevamos la aplicación, si hay lugares que están claramente identificados como zonas naranjas, tenemos que contemplar cada uno de estos elementos. Definir cuáles son las sedes que se ubican en zonas de alerta naranja debido a la pandemia del COVID-19, según la información que genera el Ministerio de Salud. Esto podría ser de que en una dirección regional haya una sede que sí esté en un lugar de alerta naranja y otra no. Entonces tenemos que definir eso. A partir de eso se valorará la aplicación de pruebas en las zonas de alerta naranja. Existe la posibilidad de que no se aplique la prueba en una zona de alerta naranja, ¿verdad? Estas serán entonces reprogramadas cuando se cuente con el aval de las autoridades respectivas. Esa es una posibilidad. No implica, insisto, que todas las de alerta naranja, para decirlo de alguna forma, se tengan que reprogramar. Aclaro eso. Depende de las condiciones de la sede y específicamente del lugar de residencia, el cantón, etcétera. De eso va a depender si se reprograma. Pero esa es una posibilidad claramente. Y hay que decirlo. Porque podría pasar también, vean, en esto hay muchas opciones. Pues hay sedes un poco cercanas y también cantones un poco cercanas. Y puede ser que un cantón tenga alerta naranja y el otro no. Y entonces el estudiante muy vivo diga, no, hey, voy a irme al otro cantón porque ahí sí me dejan aplicar la prueba. Eso no puede ocurrir. Claramente el padrón se tiene que respetar tal cual. Y por eso en este tema también de respetar el padrón es fundamental ser muy celosos de los estudiantes que se agreguen. ¿Se acuerdan que siempre hemos tenido ahí estudiantes que por alguna razón hay que agregarlos y a eso les llamamos, dicho sea de paso, como adicionales? En este caso, esos adicionales tienen que ser muy celosos de que realmente sean adicionales propios de la sede y no un adicional, por ejemplo, de otra sede, como acabo de decir en este caso. Una vez que se autorice la aplicación de las pruebas, nombrar, y en este caso, si podemos llevar a cabo la aplicación, en estos cantones de alerta naranja vamos a nombrar 2 personas extra para mantener el control en las filas y que se cumplan el distanciamiento social siempre y que se solicite el cumplimiento de los protocolos de lavado de manos a los asistentes. Entonces, aquí así, digamos, si llevamos a cabo la aplicación en una zona de alerta naranja, vamos a requerir de más personal que realmente sea vigilante en todo momento del distanciamiento, tanto al ingreso como durante la aplicación como posterior. Es decir, no puede haber personas juntas. Vean, yo tengo las personas que estamos en el proceso de aplicación no tenemos por qué saber que 2 personas pertenecen a una misma burbuja social. Es decir, puede ser perfectamente que 2 hermanos lleguen a la aplicación de pruebas nacionales y que probablemente pertenezcan a la misma burbuja social. Pero en este proceso de aplicación podría ser que yo, entiéndase, un funcionario que aplica pruebas no conozca que pertenecen a la misma burbuja social, ni tengo por qué conocerlo, así que el distanciamiento se debe cumplir en todo momento, ¿no? Aun cuando yo tenga sospechas o sí conozca que pertenece a una misma burbuja social, eso no puede ocurrir en la aplicación de pruebas nacionales. Personas con orden sanitarias, entonces, por supuesto, no deberán presentarse a realizar las pruebas, como ya lo hemos indicado, y las personas mayores de 65 años o personas con alto riesgo, se les recomienda no presentarse a realizar las pruebas en zonas con alerta naranja. En este caso, se reprogramarán las pruebas. Esta situación puede ocurrir esencialmente por 2 vías. Por ejemplo, en el caso de educación abierta, podríamos sí tener personas de mayores de 65 años. Podríamos tener digamos, postulantes a pruebas mayores de 65 años. De hecho, también los hemos tenido en educación formal, principalmente en las opciones de jóvenes y adultos. Hemos tenido personas con edades que superan los 65 años. No son muchos, pero sí les pediríamos a esas personas que no apliquen las pruebas y después se las reprogramamos. En los cantones de alerta naranja, insisto,
en estos cantones. Estamos. Y también podríamos tener otro escenario que serían funcionarios del Ministerio de Educación Pública que también tengan más de 65 años, que también estaríamos pidiéndole que no se presente a la aplicación de pruebas y buscaríamos cómo reemplazarlos por otros funcionarios que sí tengan edades menores a los 65 años. Siguiente. Muchas gracias, don Pablo, por su explicación. Vamos a empezar el periodo de preguntas, tratando de contestar la mayoría de ellas. Por cuestiones de tiempo, las que no se puedan contestar las vamos a sistematizar y serán publicadas en la página web www.dgs.med.go.cr. Vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos, dirigida a don Pablo Mena. ¿Cuándo se realizará la aplicación de pruebas para los estudiantes que debían aplicar en abril del 2020? ¿Se les aplicará el mismo protocolo que se está exponiendo? Adelante, don Pablo. Gracias, Silvia. Como lo he dicho anteriormente en la presentación, reiterarle que esta es parte de las poblaciones que tenemos pendiente para la aplicación de pruebas nacionales. Somos conscientes como Dirección de Gestión de que debemos llevar a cabo esta aplicación. Sin embargo, como lo he dicho, va a depender de la autorización de las autoridades, tanto de la señora Ministra de Educación como del señor Ministro de Salud, para que podamos llevar a cabo la aplicación de estas pruebas. Yo espero que en este año podamos llevar a cabo la aplicación de estas pruebas. Pero insisto, eso no va a depender ni de mi persona, sino que es una decisión que tomarán respectivamente las autoridades y que será comunicada en su momento, será publicada también las fechas. Yo espero que con mucha anterioridad para que podamos organizarnos y podamos principalmente acatar todas las disposiciones que hemos dado en este protocolo. Gracias. La pregunta número 2, también dirigida a don Pablo. ¿Qué sucede con la aplicación de este protocolo en el caso de estudiantes que presenten cuadros alérgicos en las sedes de aplicación? Adelante, don Pablo. Gracias, Silvia. Como les decía, el problema es que yo no puedo saber, no soy médico, ni ustedes, ni los funcionarios, para saber si es un cuadro alérgico o si es un cuadro, por ejemplo, de gripe o inclusive, como lo hemos hablado, de que estamos en presencia de alguien que está contagiado del COVID. Esencialmente, como lo hemos dicho y indica el protocolo, si yo detecto que hay alguien que tiene síntomas de gripe, como nos hemos dicho, que por ejemplo estornuda, que tose, que tiene segregaciones nasales, yo a esa persona no debo permitirle el ingreso. Yo no soy quien para decir si es un cuadro alérgico o si es una gripe o si es un resfrío o si es COVID. No, el detalle es que, como bien lo decimos, quien evidencie tener algunos de estos síntomas no se le va a permitir el ingreso. Yo sé que esto va a generar incomodidades o podría generar incomodidades, pero en esto hay que salvaguardar la salud de todos los involucrados en el proceso, compañeros y compañeras. Es decir, hay que pensar no solo en el estudiante que presenta un cuadro, por ejemplo, de alergia, sino pensar en todos los estudiantes de la sede e inclusive en los funcionarios, que puede ser que sea alergia, pero puede ser COVID. Entonces, en esto, ser muy claro, no se le va a permitir el ingreso. Yo sé que va a generar incomodidades y entonces el estudiante podría argumentar de que no, que es un cuadro alérgico, que él no tiene nada, que no, bueno, eso no lo puedo yo diagnosticar. Por eso es que en estos casos estaríamos en presencia de una reprogramación, probablemente en otro momento, cuando ya no presente esos síntomas. Pero hay que ser muy claro que no se le va a permitir el ingreso. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. La pregunta número 3 también la hacen dirigida a usted, don Pablo. ¿Se dará a conocer los ajustes o contextualización de estos protocolos para la aplicación de pruebas a personas privadas de libertad? ¿Cómo será la coordinación entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia? ¿Quién velará por que los espacios sean aptos? Adelante, don Pablo.
Gracias, Silvia. Y como bien lo han dicho, Silvia, estamos en este momento resumiendo muchas de sus consultas y puede ser que algunos hayan preguntado algunos temas similares y en este caso Silvia nos hace el favor de presentarnos algún resumen de estas preguntas. El tema con los privados de libertad ha sido un tema que hemos coordinado desde muchos años con el Ministerio de Justicia. Actualmente lo estamos coordinando con el Ministerio de Justicia. Ustedes entenderán que los privados de libertad tienen condiciones particularmente diferentes y también sus sedes, que esencialmente son las cárceles, para decirlo de alguna forma. Entonces, en esto también se está coordinando con el Ministerio de Justicia para poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas. Ahí las condiciones van a variar dentro de las condiciones que sean, bueno, podría decir muchas, pero hay elementos que hemos considerado para la aplicación en estos contextos que son comunicados con el Ministerio de Justicia. En esto tenemos un enlace con el Ministerio de Justicia para toda esta la aplicación y también inclusive con las viceministras de Justicia hemos coordinado. Así que son situaciones particulares, efectivamente, con los privados de libertad que se han contemplado y que en el protocolo específico lo tendremos indicado en su momento. Pero hay que decir que en eso no vemos tampoco que vaya a haber ningún problema, porque también el Ministerio de Justicia tiene algunas directrices a nivel particular. Por ejemplo, podría darse el caso de que un centro penitenciario, al momento de la aplicación, sí tenga una medida, digamos, cautelar, en este caso, o inclusive, para decirlo de alguna forma, esté cerrado al ingreso de personas, y entonces eso va a demandar, si fuera el caso, una reprogramación. Pero ya hemos buscado algunas condiciones también para estos privados de libertad, que también son ciudadanos que entendemos perfectamente que tienen derecho a la aplicación de pruebas nacionales y que las haríamos, si tenemos las condiciones, las vamos a realizar también. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. Nos consultan la pregunta número 4. No sé si don Pablo gusta contestarle también. Dice, ¿cómo verificar si una persona tiene COVID y se presenta a la sede y no indica nada? Adelante, don Pablo. Gracias, Silvia. Y también para la persona que pregunta. Efectivamente, eso podría ocurrir. Y de hecho está ocurriendo al día de hoy. Es decir, en este momento, una persona podría ingresar a un espacio, para decirlo de una forma, público, entendido como un centro educativo, una institución, un comercio. Y no es que estamos a la entrada haciéndole pruebas de COVID para determinar a ver si tiene el COVID. Además de que ustedes bien saben que el resultado no se da inmediatamente, lleva un tiempo prudencial, que en algún momento, en el mejor de los casos, tengo entendido que es como un día, pero en otros casos dura un poquito más. Es decir, esa es una situación que esencialmente no podemos controlar. Y ni tenemos las condiciones, ni en realidad actualmente podemos tener los medios para controlar. Si en este momento se presenta un postulante, saber si tiene COVID o no. Por eso es que se han dado todas estas medidas en el protocolo. Porque aun cuando una persona inclusive esté contagiado y no tenga síntomas, que es una posibilidad, entonces, si se cumple este protocolo, eso va a implicar que el distanciamiento se cumpla, que use careta, que use mascarilla, que no tenga contacto con las demás personas. Es decir, eso va a implicar que de una u otra forma no va a infectar a otras personas en la aplicación de las pruebas. Esto es lo que pretendemos y es muy importante de que se cumpla para evitar cualquier tipo de contagio, por lo menos, digamos, de una u otra forma, propiciado de parte nuestra. Insisto, hay situaciones que yo no podría controlar ni ustedes, pero que sí tenemos que ser muy vigilantes de que lo que indica el protocolo se cumpla. Por eso es que, como reitero, si hay alguien con algún tipo de síntoma, sí no se le puede dejar ingresar, aun cuando diga lo que quiera. Mira, aquí hay un protocolo. Mira, es que yo no tengo contagio, bueno, demuéstrelo si fuera el caso, porque hay gente que sí puede ser que evidencie una prueba que sea negativa, pero habría que ver también cuándo se hizo esa prueba. Por eso es que esto es letra muy fina y que en esto, insisto, tenemos que salvaguardar la salud de la mayoría, de todos los funcionarios, de los estudiantes. No podemos perder esto de vista. Son situaciones diferentes, son situaciones que hay que de una u otra forma aprender a manejar
y digamos que aprender a convivir con ellas mientras las condiciones que tenemos actuales se repitan. Así tenemos que ser vigilantes de que las personas, de una u otra forma, cumplan estrictamente el protocolo. Gracias. Gracias, don Pablo. La siguiente pregunta, número 5, también para don Pablo, dice: ¿se distribuirán termómetros digitales en las sedes de aplicación? Adelante, don Pablo. Gracias, Silvia. Esto sería lo idóneo y en algunos casos quizás podamos tenerlos, pero en algunos casos no. Entonces, aquí es donde pedimos que cada uno de los centros educativos sea muy vigilante de las medidas que debe adoptar. Es decir, por ejemplo, para ver si nos explicamos mejor, existe un protocolo para el ingreso de armas. Eso implica que entonces en cada centro educativo hay un detector de armas o de metales, por ejemplo. Hay centros educativos que yo conozco que sí lo tienen, hay centros educativos que no. Pero entonces aquí es donde el protocolo lo que hace es dictar la norma. Las medidas específicas del centro son las que, de acuerdo a las condiciones, el centro educativo podría organizarse para tenerlas. Y esto no solo implica para la aplicación de pruebas, porque esta pregunta es válida también en un eventual regreso a clases presenciales. Esto también es válido al día de hoy. Yo tengo entendido que al día de hoy hay funcionarios que están ingresando a los centros educativos. ¿Se les está tomando la temperatura a los funcionarios que hoy ingresaron a un centro educativo? No lo sé, podría ser que en un centro educativo sí tengan las condiciones y cuenten con esto, con termómetros, y podría ser que haya centros educativos que no. Lo que hay que decir es que depende de las condiciones del centro educativo, podemos tomar una u otras medidas. Nosotros en esto dictamos un protocolo en el cual, por eso hemos dicho, en el protocolo se indica de que de tener algún síntoma no se debe ingresar. Pero eso no implica que tengamos que tener un termómetro y tomar la temperatura, por ejemplo, estos de no contacto, ¿verdad? Eso no dice el protocolo, porque entendemos perfectamente que primero esto tiene un costo importante, segundo, que podría no haber disponibilidad en algunos centros educativos o regiones del país, en algunos casos sí, ¿verdad? Entonces, eso también limitaría mucho. Y tercero, que como ustedes bien lo saben, hemos tenido en el Ministerio de Educación Pública esencialmente una serie de recortes desde el punto de vista presupuestario que también de una u otra forma limitan algunas condiciones que pudiéramos tener. Así que nosotros quisiéramos tener las condiciones mínimas y por eso hemos dicho que en este caso en el protocolo es de mantener algún síntoma que sea evidenciable. Si tenemos un termómetro, genial, pero si no, entonces por lo menos tener ese contacto visual con las personas de ver si tenemos algún síntoma que evidencien, en este caso, las personas que se presentan al realizar las pruebas nacionales. Gracias. Muchas gracias, don Pablo, por sus respuestas. La pregunta número 6 va dirigida a la señora Flor Lenis. La entrega de pruebas a los estudiantes, una vez finalizada la misma, ¿aplica únicamente para la educación abierta o para educación formal también? Escuchamos a doña Flor. Sí, bien, tenemos en este momento pendientes diversas pruebas para aplicar en fechas que serán comunicadas una vez que el Ministerio de Salud nos indique esa situación. Entonces, esa prueba se tiene que devolver al estudiante en aras de evitar que los funcionarios que tienen que estar aplicando las pruebas tomen esas pruebas y tengan contacto con estas pruebas. Lo que queremos es evitar a todas costas que solamente la persona estudiante que manipula su examen tenga acceso a esto. Entonces, estas pruebas se van a devolver tanto en educación abierta como en educación formal, haciendo la salvedad de que estos estudiantes deben conocer en ese momento que deben resguardarlo para elaborar los recursos de revocatoria en su debido momento. Entonces, también cumpliendo este protocolo que se ha expuesto el día de hoy, hay instructivos de aplicación de pruebas, tanto en educación formal como en educación abierta para delegados ejecutivos y aplicadores de aula o delegados de aula, en los cuales se les va a indicar estas pequeñas variedades que hay en cuanto a este asunto de
mantener las pruebas, como se decía en educación formal, resguardadas en la institución, y en el cambio de ahora pasárselas a los estudiantes. Entonces, lo importante es evitar contactos masivos de pruebas, porque la persona que está recibiendo las pruebas, el profesor de aula, debiera recibir alrededor de 30 pruebas en la mañana o 30 pruebas en la tarde, según sea el caso de aplicación. Entonces, esas variedades que tenemos que considerar se estarán indicando en los protocolos de aplicación de pruebas. Gracias. Muchas gracias, doña Flor. La segunda consulta también es para doña Flor Lenis y nos consultan la entrega de pruebas a los estudiantes. No, perdón, es la 7. ¿Este protocolo es solo para pruebas de madurez y demás relacionadas? Doña Flor, escuchamos su respuesta. Como ya se indicó desde el inicio, este protocolo, según las adaptaciones de los programas de pruebas que tenemos, se aplicará para todas las pruebas nacionales, sea segundo ciclo, tercer ciclo, educación, bachillerato por madurez, todos los programas de educación abierta, así como todas las pruebas que tenemos pendientes de educación formal por el año 2020, en el tanto que esa situación de emergencia se elimine. Pero si seguimos el próximo año con esas medidas emitidas por el Ministerio de Salud, de igual forma se tiene que aplicar este protocolo para todas las aplicaciones que tenemos pendientes. Asimismo, como pudieron ver, la primera presentación dice que este protocolo debe ser revisado periódicamente para hacer las adaptaciones necesarias en cada caso. Pero sí, tenemos este protocolo que se presentó y que se debe aplicar en todos los programas de pruebas nacionales. Muchas gracias, doña Flor, por su respuesta. La segunda consulta también es para doña Flor. Se dice que no se puede prestar lapiceros ni ningún artículo escolar. ¿Qué pasa si el alumno no tiene el lapicero para resolver su prueba? ¿Se queda sin hacerla o el delegado coordina en el centro educativo para que le faciliten uno? ¿Escuchamos la respuesta de doña Flor? Sí, esa pregunta se responde con lo presentado en cuanto a lo que indica el protocolo en sí sobre aquellos estudiantes que no cuenten con sus artículos para realizar la prueba, no podrán hacer la prueba. Es necesario divulgar por parte de los directores de centros educativos, los docentes y todos aquellos funcionarios que están participando de ese webinar, que los estudiantes deben tener sus instrumentos adecuados según la prueba que realicen, tanto que lleven su lapicero como un lapicero adicional, sus borradores, su calculadora y todo aquel artículo indispensable para resolver las pruebas que deben realizar. Entonces sí es importante que se divulgue esto para que los estudiantes sepan que si no llegan con esos instrumentos nadie les va a poder prestar y que tendrán que esperar a el momento que se pueda hacer una reprogramación con todos estos casos que de una u otra manera se puedan recolectar a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, doña Flor. La siguiente pregunta también es para don Pablo, perdón. Don Pablo, me imagino que esta se refiere a los programas de educación abierta, porque dice, ¿podría decirnos por qué las pruebas se realizan durante fines de semana, dado que hay regiones que en estos días no cuentan con transporte público? Escuchamos la respuesta de don Pablo. Gracias, Silvia. Sí, es muy importante retomar esta pregunta con base en la respuesta que Florenis también daba a otra, y es que este protocolo no es solo para pruebas, digamos, formales o de colegio, sino también para pruebas de educación abierta. Y por eso es que pusimos como ejemplo en la presentación el caso de que
se realicen pruebas de educación abierta, se podrían realizar en fines de semana diferentes. Por eso hablábamos de las pruebas A y de las pruebas B, por ejemplo. Pero sí hay que decir que ese escenario es el de pruebas de educación abierta. Es decir, en el caso de pruebas, como hemos llamado, de educación formal o de colegios, de centros educativos en general, públicos o privados del ministerio, esto se seguirá haciendo entre semana. Es decir, por ejemplo, los rezagados de bachillerato que tenemos pendiente, también la vamos a realizar en días entre semana. Insisto, es que tenemos también pruebas de educación abierta, también tenemos el caso de los liceos experimentales bilingües que realizan su prueba de admisión un sábado también. Entonces, bueno, hay diferentes momentos de aplicación que esperamos seguir respetando como hasta ahora se han llevado a cabo de acuerdo a las condiciones que tenemos. Eso no lo vamos a variar. Y en el caso de educación abierta, como les decía, se ha aplicado históricamente desde hace muchos años en los fines de semana. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. La siguiente consulta también es para don Pablo, es como un comentario, pero sería bueno que don Pablo se refiera a esta situación. Sería importante que se dé alguna capacitación a los postulantes para que conozcan de todas estas medidas, no préstamo de instrumentos, de lo contrario sería el delegado quien enfrente el enojo de estos estudiantes. Escuchamos el comentario de don Pablo. Gracias, Silvia. Y precisamente ya a partir del día de hoy que hemos dado estas indicaciones podrían ser divulgadas. Es decir, no van a cambiar. Es decir, lo que ya hemos dicho el día de hoy se indica en un protocolo que está debidamente aprobado, que como le hemos dicho, el protocolo como tal no lo podemos enviar todavía, sino que en el momento en el que sean divulgados oficialmente en la página web del Ministerio de Educación Pública, porque hemos dicho que no es solo uno, son varios protocolos, como ustedes bien lo saben, protocolos específicos, ya podrían tenerlo, para decirlo de alguna forma, por escrito. Y obviamente en el protocolo. Pero ya desde el día de hoy, cada una de las cosas que hemos dicho puede ser divulgadas entre la comunidad educativa. Como ustedes bien lo saben, todavía no tenemos una fecha propuesta para las pruebas, pero que en el momento en que ya tengamos también una eventual fecha para la aplicación de pruebas, sea claramente divulgado cada una de estas medidas, como por ejemplo esa, de que no se pueden prestar, que cada quien tiene que portar sus instrumentos, lo que necesite para la aplicación de las pruebas nacionales. Entonces, decir que ojalá esto también sea compartido con mucha de la comunidad educativa, ¿verdad? Y que, insisto, cuando ya tengamos el protocolo por escrito y claramente publicado, también pueda ser compartido, podría ser compartido con toda la comunidad educativa para que ya sepan las condiciones los estudiantes y que cuando se presenten a hacer la prueba no digan, mire, es que yo no sabía, yo no sabía que no me podían prestar un lapicero y se me acabó el lapicero, por ejemplo. Pues qué pena, porque ya esa indicación está claramente indicada en un protocolo y por tanto debe ser respetada. Por eso hemos dicho que lo que indica el protocolo no puede ser cambiado ni alterado por ningún funcionario del Ministerio de Educación Pública. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. La siguiente consulta también va dirigida a don Pablo. Dice, si el centro educativo es centro de operaciones de la fuerza pública por los problemas con el cordón fronterizo, ¿qué procede en este caso de que esta situación persista y no se puedan aplicar las pruebas nacionales en estos centros educativos? Escuchamos la respuesta de don Pablo. Muchas gracias. Efectivamente, esta es una particularidad que podría presentarse y podría agregar algunas más. Inclusive, ya sabemos de algunos centros educativos que han sido seleccionados para que sirvan de albergue para algunos contagiados del COVID-19. Esto también lo conocemos de centros educativos que al día de hoy ya han sido seleccionados. Pueden ser también algunos, inclusive, como bien lo indica la pregunta, para efectos de la fuerza pública, o puede ser también como albergues de contagiados, u otra disposición que también de parte de las autoridades de una u otra forma se requiera utilizar las instalaciones del centro educativo. Estos casos habría que coordinarlos con la dirección regional para ver la posibilidad de que podamos usar un centro educativo cercano que pueda ser de acceso también a la comunidad educativa del centro educativo que, digamos, de una u otra forma no puede ser utilizado para la aplicación de pruebas nacionales.
y en determinado caso, si no tuviéramos condiciones para poder trasladar a los estudiantes a un centro educativo cercano, entonces estaríamos en presencia de una reprogramación posterior cuando ya tengamos las condiciones. Yo por eso, como siempre, que muchos directores y directoras regionales me acompañan y hemos coordinado muy bien porque entendemos que muchos estudiantes requieren la aplicación de pruebas y coordinamos buscar un centro educativo cercano y en la medida de lo posible que también puedan llevar a cabo la aplicación, porque la postergación podría significar algún tiempo, no sabemos si corto o largo, y esto también puede traer algunas situaciones incómodas, para decirlo de alguna forma, a los estudiantes en general. Así que, bueno, eso lo estaríamos coordinando con las respectivas direcciones regionales, porque entendemos perfectamente que estas situaciones podrían presentarse. Insisto, son situaciones que, por ejemplo, al día de hoy puede ser que las tengamos, se presenten, pero que en el momento de la aplicación no las tengamos o viceversa. Puede ser que al día de hoy un centro educativo no sea un albergue, por ejemplo, para contagiados del COVID-19, pero que en el momento de que vamos a llevar la aplicación ya ahora sí lo sea. Y entonces ahí es donde tenemos que coordinar, como les decía, buscar un centro educativo cercano, en primera instancia, donde se pueda trasladar a la población, y si no, estaríamos en presencia de una reprogramación. Gracias. Muchísimas gracias, don Pablo, y a todos por su participación. Las consultas que no se dieron respuesta el día de hoy las vamos a sistematizar y serán publicadas en la página web de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, www.dgs.me.go.cr. Les agradecemos a todos su participación y les recordamos que los protocolos y la presentación se publicarán en 2 semanas en la página oficial de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, www.dgc.me.go.cr. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.